El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Bueno, y en la cita agropecuaria del día de hoy nos encontramos en comunicación directa con Australia. Está en línea Nicolás Lyons. Nicolás es coordinador de desarrollo de sistemas de ordeñe automático en el Departamento of Primary Industries del Gobierno Provincial de New South Wales. Toda esta introducción es para decir que Nicolás es investigador sobre lechería y sobre tecnología. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. Hola, Elisa, mucho gusto y un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Nicolás, has participado como orador en lo que fue el CreaTech, un congreso bastante importante que hubo en Córdoba, y me quedé con una frase que vos dijiste en esa presentación, que dijiste: ¿estamos listos en el campo argentino para trabajar y procesar con el Big Data? Y quería un poco que eso fuera el disparador de esta conversación para que nos cuentes un poco qué es el Big Data y por qué te haces esa pregunta en público. Dale, sí, eso fue un poco el planteo que me planteó CREA cuando me invitaron a participar del congreso, y un poco la idea o el desafío que yo tenía era tratar de, bajar a la tierra lo que eran los conceptos de Big Data y tecnología, tratando de entender qué es lo que se estaba aprovechando de toda esta tecnología y por qué probablemente había mucho más que podía ser adoptado, pero que todavía no estaba siendo adoptado. Entonces un poco lo que yo planteé fue esa pregunta. Digo, definitivamente creo que Big Data está listo para el campo, y creo que la prueba de eso es que hay grandes empresas multinacionales como ser Apple, Microsoft, Google y demás, mirando al campo con muchísima atención. O sea, hoy tengo la suerte de participar de un montón de talleres o conferencias, y te diría que no hay una sola donde no hay alguien de esas empresas participando o escuchando, prestando atención a lo que pasa, con lo cual creo que la tecnología o la disponibilidad está, y lo que ellos están interesados o lo que ellos ven es que el campo tiene un enorme potencial de juntar un montón de datos. Entonces, ¿qué es esto del Big Data? Es básicamente juntar un montón de datos de todo lo que está dando vuelta en el campo. O sea, hoy en día no tenemos una limitante ni en capacidad, ni en costo, ni en nada, en juntar un montón de datos. Datos del suelo, de la pastura, de los animales, de los empleados, del clima, de los mercados, del agua. O sea, y Big Data lo que pretende es juntar todos estos datos para brindarle más información al productor o al asesor o a la cadena de valor, para permitirle tomar mejores decisiones. Ahora, lo que yo planteaba era: toda esta tecnología está disponible, tenemos la capacidad de medirla, la tecnología de procesar los datos está, pero lo que yo le quería plantear a la audiencia, que eran productores y asesores principalmente, era si estamos listos nosotros como sector, o sea, si el productor o el asesor está listo para el Big Data. Está listo para empezar a usar todos estos datos y hacer las preguntas que hay que hacer, porque del otro lado está todo listo, es cómo nos ponemos nosotros para aprovechar estas enormes oportunidades que hasta hace unos años no teníamos. Claro, porque también en este mundo de la era de la información y de la tecnología, también pasa a veces que el productor se siente agobiado por toda esta información y no sabe bien cuáles son los indicadores a mirar, o se siente como inundado de datos y no sabe bien cómo hacer para aplicarlo en concreto para cambiar su producción, ¿no? Exactamente, Elisa. O sea, uno de los temas que yo siempre comento es que para mí, más que de grandes datos o de Big Data, es un tema de grandes problemas o grandes preguntas. O sea, tenemos que trabajar como sector junto con asesores y productores a tratar de entender qué es el problema real que estamos tratando de solucionar, qué problemas o qué grandes preguntas tiene el productor, y después recurrir a los datos para ver cómo contestar esas preguntas o esos problemas o esas limitantes. Claro. No entrar a buscar en los datos la solución para un problema que no hemos definido de antemano. Claro. Es como que tendríamos que hacernos la pregunta correcta primero para después intentar responderla, ¿no? Exacto, porque hoy en día, la tecnología, hay tecnología disponible para medir de todo, hay datos de absolutamente todo, pero nos hemos quedado, creo que un poco más atrás, en realmente volver a la base de preguntar qué es lo que estamos tratando de solucionar y cuál es la o las preguntas que queremos contestar. Y vos que estuviste estudiando, otros sistemas de lechería en el mundo,
¿Cómo ves la gestión lechera de la Argentina? Creo que, o sea, el productor lechero argentino tiene, hoy digamos con lo que es la globalización y demás, tiene acceso a un montón de tecnología e información, y cuando lo comparo, o sea, me ha tocado trabajar en Nueva Zelanda y en Australia particularmente, pero de viajar por otros países de Estados Unidos, Europa y demás, creo que el productor argentino, cuando lo comparo contra otros productores, es tremendamente mucho más empresario que otros productores de otros países. Ajá. O sea, el hecho de que no está metido necesariamente todo el tiempo en la diaria, le permite tener una visión más macro y de tomar decisiones de más largo plazo, con lo cual tiene eso que otros productores, cuando lo comparo con Australia, donde el 98% de los productores son familiares, el 35% no emplea mano de obra externa, digamos, están muy metidos en la diaria. Pasa lo mismo en Nueva Zelanda, lo cual es muy bueno por un lado porque están muy en contacto con la problemática, pero muchas veces les cuesta levantar la cabeza y mirar más hacia adelante y tomar decisiones más empresarias. Claro. El productor argentino también, comparado con otros países, está rodeado de un montón de asesores con una enorme profesionalidad, con lo cual creo que tenemos que empezar a usar toda esa cadena de valor y esas fortalezas para, digamos, buscar ese mediano largo plazo y salir más adelante. Y otro lado, que es más una característica más argentina que del productor, creo que tenemos una resiliencia y una creatividad que es casi única, te diría, que si la ponemos a trabajar en lo correcto, creo que el potencial es enorme. Claro, porque las condiciones país son tan adversas muchas veces para el productor en cuanto a infraestructura, previsibilidad, etcétera, que ha desarrollado capacidades que quizás en otras partes del mundo no las precisaría, ¿no? Exacto. Cuando lo comparás con países como Australia y Nueva Zelanda, que son economías mucho más estables, donde el marco jurídico, legal, económico es mucho más estable, te permite esa previsibilidad de mediano y largo plazo, que es muy buena, y creo que la Argentina tiene que ir caminando para ese lado, pero al no tenerla nosotros en nuestros países nos crea una flexibilidad y una capacidad de adaptarnos que es muy superior a la que se ve en estos lados del mundo. En otra oportunidad, en una cita agropecuaria de estas, entrevistamos a un productor chileno que ya tenía funcionando en su tambo dos robots, o sea, 2 tambos robot, ¿no? ¿Cómo ves la adopción de esa tecnología? Por ejemplo, en Australia hay muchos tambos robot de ese tipo. O sea, es una tecnología que el primer tambo robótico, las primeras investigaciones de desarrollo empezaron fines del 80. A principios del 90 fue la primera instalación comercial en un tambo en Holanda. Hoy en día se estima que hay alrededor de 15.000 tambos en el mundo funcionando con esta tecnología, alrededor de unos 25.000, 30.000 robots ordeñando vacas. En Australia particularmente la adopción empezó en el año 2001, pero no hubo ninguna otra instalación hasta el 2006. Y desde entonces hay 41 tambos funcionando, esos son 150 robots, ordeñando unas 11.000 vacas, produciendo unos 65 millones de litros al año. Es una proporción chica con respecto a la industria, o sea, te diría que menos del 1% de los tambos, pero creciendo en interés. Claro. Hoy de una encuesta que yo hice, se estima que alrededor del 72% de los productores, si hoy tuvieran que tomar la decisión de instalar una nueva sala, considerarían los robots como una alternativa posible para su establecimiento. Claro, porque quizás ahora económicamente lo ven más viable que por ahí hace unos años, ¿no? Claro, por un lado es económicamente más viable, por otro lado hay mucha más información de cómo adoptarlo. O sea, hasta el año 2006 solamente había 2 tambos pastoriles en todo el mundo, con lo cual para países como Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Irlanda, Chile, Uruguay, Sudáfrica, digamos que son países de base pastoril de producción, donde las vacas pastorean casi todo el año afuera y una gran proporción de la dieta viene del pasto pastoreado en forma directa. Solamente había 2 tambos en todo el mundo, con lo cual un productor interesado en esta tecnología realmente tenía esa duda si iba a funcionar en base pastoril. Hoy, digamos, hay tambos pastoriles en Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Chile, Uruguay, Argentina, con lo cual hoy, digamos, el conocimiento y el acceso a esa información permite que el productor que quiera tomar la decisión de adoptar esta tecnología ya haya un montón de información que le permitan adoptarla más eficientemente. ¿A eso te referías cuando hablabas de cambio de paradigma, que era necesario, digamos, adaptarse? Sí, o sea, una de las limitantes que veo con varias tecnologías, y el robot es una
que probablemente impacta mucho más el sistema, es que realmente la tecnología es un elemento que un productor adopta para solucionar idealmente un problema o una limitante que tiene, pero el cambio de paradigma tiene que estar dado porque esa tecnología va a impactar en varios aspectos del establecimiento del sistema, con lo cual hay que entender cómo adoptar e incorporar esa tecnología, entendiendo que va a cambiar la forma que se trabaja, ya sea entre las personas o las personas con los animales, o cómo interpretamos la realidad, con lo cual tiene que cambiar la forma y entender que esto es una solución, es una herramienta, pero hay que saber incorporarla al sistema. Y eso es muchas veces lo que se ha fallado en varios lados. Se ha buscado una tecnología como una solución a un problema, pensando que no va a cambiar absolutamente nada y va a solucionar todo, y realmente hay que trabajar en esa adopción de esa tecnología. Claro, tal cual. Ahora, más allá del productor, viste que la cadena de valor se compone con distintos actores, ¿cómo te parece que el resto de los actores de la cadena de valor, desde el productor hasta la góndola, están parados con respecto a la tecnología? ¿También acompañan el crecimiento, digamos, de la tecnología, digamos, en todas las eslabones de la cadena, o es simplemente, o sea, tienen algún rol también ellos para adoptar en este cambio de paradigma? Sí, creo que definitivamente sí, es una muy buena pregunta. O sea, creo que vamos a lograr mucho más como cadena si logramos que los datos o lo que se maneja a nivel de predio o de productor puedan salir de la tranquera y esos datos, esa información, servirle a un montón de gente más a lo largo de la cadena. Hoy en día lo que hay un productor que tiene datos, pero muchas veces esos datos no salen de la tranquera, con lo cual no se sigue generando valor a partir de la misma medición. Y por otro lado está el consumidor, que en países más desarrollados, pero en Argentina ya lo estoy viendo, empieza a demandar más y a preguntar por qué el productor hace lo que hace o no hace lo que ellos quieren que haga o demás. Y hay una desconexión de eso rural y urbano, con lo cual creo que muchos de esos datos podrían servirle al resto de la cadena para generar más valor a partir de esa medición primaria. Hoy la industria o el consumidor por ahí quiere esos datos, pero dependen del productor que invierta en la tecnología y comparta esos datos. Claro. Si el valor de esos datos estuviera bien claro para toda la cadena, por ahí el costo de invertir en tecnología podría ser compartido por distintos actores, porque se generaría mucho más valor a partir de una misma tecnología o un mismo dato. Claro. Con lo cual cambiaría todo. Y lo otro que yo planteé es que muchas veces muchas tecnologías, no necesariamente todas, pero sí va a haber algunas que por ahí el usuario final no es necesariamente el productor. O sea, Argentina, que tiene una base de asesores muy profesionales y muy grande, perfectamente el asesor podría ser el usuario de esa tecnología, que le permitiría brindar mejor servicio a los productores, por ejemplo. Y a su vez, esa tecnología que usa el asesor podría compartirla con la industria y demás. Con lo cual creo que hay mucho para hacer desde la colaboración de toda la cadena de valor. Claro, perfecto. Perfecto, qué interesante. Bueno, Nicolás, la verdad que muy interesante lo que nos contás. Si querés, para cerrar, contanos qué es la última tecnología que están trabajando ustedes allá en Australia, que es como un poco un referente en este tipo de cosas para el mundo. Hoy básicamente nosotros, yo trabajo para, como dijiste vos, como el Ministerio de Agricultura de un estado, pero muy vinculado con la Universidad de Sydney y el grupo de lechería que está ahí, que está liderado por Gianni García, un argentino. Y lo que estamos trabajando mucho son básicamente dos cosas. Uno es tratar de entender mucho el comportamiento animal a través de sensores, y eso es sensores que pueden estar montados en una vaca, como un collar o un podómetro o una caravana, pero también estamos empezando a usar mucho cámaras que te permiten digitalizar comportamientos o situaciones para tratar de empezar a interpretar la realidad a través de los datos. O sea, yo poder poner una cámara, digamos, a la salida del tambo, donde yo puedo monitorear a todos los animales cuando van saliendo del ordeñe y poder detectar cómo caminan. Entonces puedo detectar problemas de patas con anterioridad a lo que puede ser algo visual por el empleado, poder detectar celo, poder detectar mastitis y demás. Con lo cual, el concepto macro es que una cámara puesto en un lugar por el que pasan todos los animales debería ser mucho más barato que ponerle un collar a cada vaca. Con lo cual, es como que esta es la idea macro que se está trabajando. Y la segunda línea que estamos trabajando es poder automatizar
plataformas que se muevan en forma autónoma, ya sea en el suelo, o sea, qué sé yo, una plataforma que salga del tambo y recorra todo el establecimiento, midiendo pasturas, monitoreando qué está pasando con el suelo, con el clima, con las aguadas y demás, pero también que pueda tener cámaras, digamos, esta cámara que te mencioné antes, que puede estar montada sobre este dispositivo, monitoreando los animales. Claro. Pero también la misma tecnología montada, por ejemplo, sobre un dron. Entonces podría estar monitoreando a nivel aéreo qué está pasando. Perfecto. Entonces, digamos, estamos jugando con distintas tecnologías para ver cómo monitorear distintos parámetros en tiempo real que le permitan al operario tomar mejores decisiones, pero en tiempo real. Claro, claro, alucinante. Bueno, qué interesante. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Dale, Elisa, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y espero haber aportado algo al ecosistema. Cómo no, quedamos en contacto para futuras oportunidades. Dale, cómo no, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, y así pasaba Nicolás Lyons, que desde Australia, él trabaja para el desarrollo de lechería en una especie como de comuna australiana, New South Wales, que está muy vinculada a la Universidad de Sydney. Muy interesante todo el trabajo que están haciendo sobre automatización en lechería. La verdad, Angie, que estas tecnologías, tanto como el productor chino que habíamos hablado, que tenía un robot en su tambo, tratan de arreglar el problema de fondo de la producción lechera, que es el tema de la gente, ¿no? Sí, totalmente. Como que abarca no solamente la producción, sino también toda la gente que trabaja y todos los que tienen algo que ver en ese funcionamiento de esa producción. Sí, porque además... haciéndolo más eficiente. Exacto, y es tan sacrificado el tema de ordeñar, que todo lo que sea intentar sacar a la persona de ese lugar, ayuda a que a ese tiempo de esa persona y la atención esté destinada a otras actividades que también rodean la producción. Sí, y algo que me llamó la atención de esta nota, que me parece muy interesante, es el concepto de Big Data, es verdad, el caudal de información que hay en un campo, ¿no? Que no es el engorde año a año, el historial, como él decía, el suelo, cómo está el pasto. El clima, que además como todo varía año a año, también como poder lograr, o sea, veo el enorme valor que tendría como tener sistemas, que ya existen, pero saber usarlos, porque de la información para tomar decisiones que uno puede tener a partir de saber cómo almacenar porque la información se almacena desde el principio, ¿no? Desde un cuadernito. Claro, para su registro era distinto. Pero siempre se buscaba esto de por ahí comparar años con años, tomar decisiones más acertadas si es que hubo equivocaciones, como el concepto de algo que ayude al productor a guardar información en los años, no sé, hasta se podrá dividir, no sé, entre razas, calidad de leche, o sea, las múltiples cosas que uno puede llegar a hacer a partir de un sistema que se ocupe y además que no te ocupa lugar, no es que tenés que tener cuaderno, claro, archivos. Sí. A mí lo que me impresiona es, coincido, Angie, con lo que decís vos, de que el registro de información, que ahora es como exponencial el crecimiento, porque antes, si querés, era como más acotado, ahora se ha multiplicado por 1000, porque de repente tenés, los satélites que te miden el clima, tenés bases de datos que te dicen la genética, tenés un montón de información cruzada que va a hacer que modifique la decisión en tiempo real, lo que contaba él, que vos en el momento puedes ver una vaca que está renga o que está por tener acidosis, está por tener alguna enfermedad, o sea, esa va a ajustar va a ir como más finito el tema de los tiempos, ¿no? No, y además no ya como rodeo, sino vaca individual, por ejemplo. Exacto. Y algo también que pensaba era el desafío para los productores de estar a la altura de las circunstancias de la información que se va a poder cruzar y conseguir, ¿no? De quién es el que lo lee y quién es el que lo interpreta todos esos datos, como que para mí el desafío para el productor está en saber utilizar esa tecnología que, como él decía, ya eso de ese lado ya está listo para usar. Claro. Falta la gente, ¿no? Claro, tal cual. Así que bueno, muy interesante, la verdad que sí.